Welcome amigos to another video, Spanish from the Roots. Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy, ¿qué vamos a aprender, Juan? In today's video we have a celebration. Bien. We are gonna organize an event because it's one of my children's birthday. Y vamos a invitar a nuestros vecinos más allegados, ¿verdad? Vamos a invitar a los vecinos, the closest neighbor. Y Juan, ¿vamos a hacer una barbacoa? Vamos a hacer una barbacoa porque sabemos que os encanta. ¿Queréis venir? Os invitamos. Venga. Bien, Juan, lo primero vamos a tener que poner un bote. The first thing we have to do is a kitty. Yeah, or a communal pot. A communal pot. Bueno, vamos a poner dinero. Eso es. Todos ponemos un poquito para comprar la comida y la bebida. Bien. Bueno, vamos a hacer una lista de lo que vamos a comprar, Juan, ¿vale? We have to make a list. Sí. ¿Cuántos somos? How many of us are there? Pues creo, a ver, déjame echar cuentas. 9. Pues hay que comprar bastante comida. Venga, vamos a ello. ¿Qué cosas hay que comprar? Bueno, todo el mundo me ha pedido que por lo menos haya panceta, Juan. Panceta, pancheta, ¿eh? Muy Like rica. you say. Bueno, sí, bocata de panceta. ¿Qué más podemos comprar? Creo que también la gente quiere morcilla, Juan. Black pudding. Muy rica. ¡Qué bien! Me encanta. Algo que nunca puede faltar en una barbacoa es Chorizo. chorizo. I knew you was gonna say that. Hombre, podemos elegir chorizo dulce o picante. ¿Qué crees que va a ser mejor, Juan? A mí me gusta más el picante. Bueno, pero que no pique mucho, ¿eh? Hay que comprar dulce porque hay niños también. Sí, que si no luego los pobres les pica la lengua. Claro. Creo que otra buena idea sería comprar chuletas de cerdo. Por chops. Ujú. Y lamb chops también. Sí, lo que pasa es que en la barbacoa hay que tener cuidado porque se queman muy rápido. Son muy finitas. ¿Te refieres a las chuletas de cordero? Sí. Claro, porque son muy chiquititas, son de cordero lechal. Y hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Que se queman. Están riquísimas. Y por último, yo creo que también unas costillas. Ribs. Un costillar. Un costillar que sería a rack of ribs. Un costillar. Yo me como un costillar entero. Y si no, pues unas costillas. Juan, no se nos puede olvidar el carbón. De charcoal. Y tampoco las pastillas para encender el fuego. Of course. Las pastillas para encender la barbacoa. Ahí Y si va. no, pues ponéis unos papeles. Lo que pasa que luego, cuando hace aire, se vuelan los papeles. Y se llena la Todo de comida. ceniza. Claro. Entonces no pongáis papeles. No, mejor no. Si es que no tengo mucha experiencia haciendo barbacoas. No te preocupes, Juan. A mí me llaman el maestro lumbre. Perfecto. Pues sigamos apuntando en la lista, porque yo creo que a lo mejor unas gambas, unos gambones en la barbacoa, También salen muy ricos, ¿eh? son caros, pero Bueno, pero merece la pena, ¿eh? un día es un día. Ujú. Bueno, Juan, y tenemos que ver también la bebida que vamos a traer. ¿Qué bebida vamos a comprar? Yo, ya sabes, soy muy sencillo. Trae cerveza y yo no me quejaré. Bueno, cerveza para los mayores y refrescos para los pequeños. ¿Qué son refrescos? Pues bueno, soft drinks. Soft drinks, Coca-Cola, Fanta. Trinarajus y Nestí, ¿eh? Bueno, también compraremos un poquito de Aquarius. Luego creo que a Ernesto e Inés les gusta el vino. Podríamos coger un par de botellas de vino, ¿no crees? De Rioja. Sí, creo que les gusta el Rioja. Pues nada, compraremos vino para ellos, cerveza para el resto y pues nada, yo creo que con eso vale, ¿no? Yo, Juan, después de comer, me apetece siempre tomarme un pelotazo. Pero hay que controlar, ¿eh? Hay que controlar un poco en la fiesta. Lo bueno que tiene, como estamos en casa, no hay que conducir. Así que, hombre, un día es un día. Entonces, yo supongo, I suppose, que quieres comprar una botella de ron. Sí. Una botellita
de ron. Muy rica. Bueno, Y claro... Lo añado, ¿eh? Lo añado en la lista. Y apunta unos hielos, que no me voy a tomar el pelotazo caliente, Juan. Pero no te preocupes, si tengo hielo aquí en la nevera. Vale, pues entonces bórralo. Claro. Y luego, Juan, no se nos puede olvidar. Platos de plástico y cubiertos de plástico para no fregar. O sea, ¿te refieres que sean disposable? Correcto. De usar y tirar. Eso es, desechables también se dice. Desechables, de un solo uso. Bueno, yo voy a apuntar alitas de pollo, ¿eh? Chicken wings. Muy ricas. Y creo que para los niños también podríamos cogerles unas salchichas, Juan. Ah, claro. Sausages. Yes. Y quizás hamburguesas. También, creo que luego a lo mejor incluso para merendar a los niños les apetece una hamburguesa. Por supuesto, vamos a comprar hamburguesas y vamos a comprar perritos calientes. Nos vamos a poner, Juan, hasta arriba, ¿eh? Nos vamos a poner hasta el culo. También se dice. Sí. Bueno, pues con esto, Juan, nos tenemos que ir a comprar. Vamos a comprar because I also want to buy a cake. También quiero comprar una tarta. ¿De chocolate o de nata? De nata, cream. Muy rica. Necesito comprar una tarta, velas, candles, velas, globos, balloons y serpentina. I think with all this we're gonna have a nice party. No os la perdáis, amigos. ¡Hasta luego!